Muy buenas a todos y bienvenidos a Conexión Cantera, la página web que permite dar espacio y voz a los profesionales de las canteras. El fútbol de cantera es mucho más que enseñar una táctica. Es sobre formación integral, liderazgo, motivación y sobre todo conectar con los jóvenes que están dando sus primeros pasos en este hermoso deporte. En Conexión Cantera vamos a tener conversaciones con los mejores profesionales del fútbol formativo que quieren compartir sus trayectorias, ideas y conocimientos que utilizan en el día a día en su sesión de entrenamiento. ¿Quieres potenciar tu vocación para el fútbol formativo? Únete a Conexión Cantera. Muy buenas a todos y bienvenidos a Conexión Cantera. Hoy estamos en compañía de Antonio de la Rosa Hurtado, preparador de porteros de la cantera de Cádiz. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Hola, buenas, Mateo. ¿Qué tal? Antonio hablaremos de metodología, particularmente la metodología que se habla mucho hoy en día de tareas integradas para los porteros. Pero antes de empezar con la parte de metodología, vamos a hablar un poco con Antonio para conocerlo como profesional. Y me gustaría saber cuál ha sido tu trayectoria hasta llegar al Cádiz. Bueno, pues yo creo que mi trayectoria empieza como un poco la de todos los entrenadores de porteros, jugando. Empecé pues en diferentes clubes de Jerez, de mi ciudad, como el Jerez Industrial, Jerez Club Deportivo y demás. Y bueno, después tuve un breve periodo entre que acabo juveniles y empieza, digamos, el fútbol senior, pues por diferentes equipos de España, como fue en Ceuta en juveniles, y después estuve un año en Ibiza y otro en Extremadura, hasta que ya, pues, si no me equivoco, con 21 años, decido dejar de lado un poco la portería y empezar a dedicarme a entrenar porteros, aunque siempre había tenido antes esa relación porque siempre había estado desde pequeño en una escuela de porteros que llevaba a mi padre y Manuel Oliva, que es el entrenador de portero actual del Nasti de Tarragona, así que siempre había tenido ese gusanillo y había visto bastantes entrenos de porteros. Y bueno, ya en los últimos años en Ibiza empecé a entrenar los porteros también del club ese año y fui un poco pues dándome cuenta de lo que me gustaba era entrenar los porteros. Y bueno, una vez que ya decidí dejar el fútbol, empecé entrenando aquí clubes de fútbol base y demás, hasta dar el salto al Jerez la temporada pasada, que estuve principalmente con el División de Honor Juvenil. Y bueno, pues este año surgió la oportunidad de empezar en el Cádiz, que ya es, digamos, una estructura profesional y está todo más desarrollado. De momento, ¿de cuáles categorías te ocupas en el Cádiz? Pues de momento esta temporada me he encargado de la primera etapa, que son los equipos más pequeños de allí, que serían los alevines de fútbol 7 y infantiles. Vale, ¿y alevina allí en Cádiz ya alevina fútbol 11 o fútbol 7? No, juegan los dos fútbol 7. El Alevín B juega a nivel provincial y ya Alevín A pues compite contra otros equipos de Andalucía como Sevilla, Betis, Córdoba, Recreativo de Huelva. Ya es una liga con bastante nivel, pero sigue siendo fútbol 7. Pues Antonio, pasamos a la fase de la metodología. Hablamos de metodología de que se habla mucho de tareas integradas para los entrenadores de porteros. ¿Para ti qué significa este enfoque de tareas integradas? Bueno, las tareas integradas principalmente para mí yo diría que es intentar recrear el fútbol en sí, porque al final tenemos que intentar que nuestras tareas incluyan un poco todo, no solo irnos a lo que puede ser la técnica más analítica o a una situación táctica muy parada, sino que tenemos que intentar que nuestras tareas lo engloben un poco todo, porque si nos vamos un poco a los libros y demás, al final tanto el portero, el futbolista que queramos entrenar, al final es un sistema dinámico complejo. Al final él va a estar pensando, va a hacer una acción táctica, va a hacer una acción técnica, y no podemos quedarnos en solo, a lo mejor, en centrarnos en que coloque las manos de tal manera o demás, con muchas más cosas. El posicionamiento, es si hay una acción anterior, posterior, y yo creo que en esta línea de darle una vuelta al juego y de intentar recrearlo, pues tenemos que ir creando este tipo de tareas.
Vale, ¿y cómo las aplicas estas tareas? Siendo específicos igualmente, pero presentando el juego real. Bueno, pues al final estas tareas, ya te digo, las estructuro de primero de cómo partimos, qué situación parte primero, si es defensiva o ofensiva, y qué tipo de, por ejemplo, me voy a la defensiva, pues empezamos imaginamos un reposicionamiento porque me ha cogido a lo mejor desubicado y bloco. Una vez que se dé esta situación, pues ¿qué opciones tengo? ¿Puedo reiniciar rápido? ¿No puedo reiniciar rápido? ¿Tengo opciones? ¿Qué tipo de reinicio tengo que hacer? ¿Con pies, manos? Al final es que el portero en todo momento vea que hay diferentes opciones y tenga pues esa toma de decisión dentro de la tarea. Por el tema de la organización de las sesiones de entrenamiento, el entrenador te deja espacio de poder presentar estas tareas, entonces las construyes con él, o en tu parte presentas estas tipologías de sesión de entrenamientos. Nosotros en la parte específica, que solemos tener unos 45 minutos, ¿vale?, de específico de portero, entrenamos 2 equipos juntos, por lo que solemos tener unos 4 o 5 porteros para trabajar. Esto te da, la verdad, que un abanico de variedad bastante grande, porque al final la tarea pues puedes incluir compañeros, puedes incluir rivales, y se va haciendo una línea progresiva hacia un poco el trabajo que luego van a hacer con el equipo. Al final la idea es que en 2 o 3 tareas vayan desde un calentamiento hasta ya situaciones muy próximas a lo que se encuentre luego en la otra parte de la sesión, que ya sería un poco más grupal. ¿Y como parte ofensiva? Pues la parte ofensiva en el Cádiz, pues, yo creo que por suerte cada vez se incluye más al portero en todo lo que es salida de balón y demás, porque creo que además el fútbol va en esa dirección, y pues vamos trabajando diferente. Y es igual básicamente la secuencia que te he explicado. Por ejemplo, partimos de un saque de puerta, ya ahí el portero no es el que suele iniciar el saque de puerta, ¿vale? Solemos hacer este saque de puerta de meta con el central, pues ya ahí al portero le pedimos que se vaya perfilando, que dé una línea de pase. Una vez reciba el balón, pues que vaya analizando tanto la presión del rival como la distribución de los compañeros hasta, digamos, encontrar el espacio, bien sea directamente o mediante otro tipo de aspectos como puede ser el tercer hombre, dirección la que va al entreno, porque además yo pienso que siempre, prácticamente desde el calentamiento, podemos recrear las situaciones de juego, y si tenemos 4 o 5 porteros, en el caso del equipo 10, 15 jugadores, ¿por qué no vamos a utilizarlos todos y vamos a ir creando escenarios o diferentes contextos en vez de tenerlos en una fila, ¿sabes? Vale, tú dices de la parte desde el principio del entrenamiento, o sea, dices desde el calentamiento hasta al partido final. Claro, que siempre, primero obviamente que participen todos, y luego eso nos va a dar variedad y riqueza para ir creando ejercicios pues cada vez más complejos, donde haya más escenarios y donde al final pues digamos que sea más cercano al juego en sí. Y también los porteros mismos se pueden sentir más incluidos dentro del proyecto del equipo. Claro, dentro del equipo. Por ejemplo, a los niños, a ellos les gusta participar en las tareas, aunque tengan que ser a lo mejor en un momento determinado, en el específico, pues tienen que actuar un poco como central o demás, y creo que también les da riqueza en el juego de pies al final ellos lo que quieren es participar, y yo creo que se aburren más en una fila que al final interactuando todo el tiempo, participando, tomando decisiones, jugando, porque al final son niños, pues yo lo pienso así por lo menos. Sí, hay que encontrar el justo equilibrio entre que participen con el equipo y que luego hagan un trabajo específico con el preparador de porteros. Porque un calentamiento general al principio de la sesión de entrenamiento estaría muy bien para empezar el entrenamiento, pero luego una parte específica con el preparador de portero es esencial, es necesario. Claro. Nosotros, por ejemplo, ahora que ha sacado del calentamiento, el calentamiento ya lo hacen con nosotros, ya hacen un calentamiento específico de portero.
En grupos de 4, 6, 7. Entre 4 y 5 normalmente. Vale. ¿Y tienes distintas categorías en una misma sesión de entrenamiento o trabajas de una en una? Por ejemplo, en mi etapa, los infantiles A entrenan con los infantiles B juntos. Sí. Y pues en otro turno de entrenamiento los alevines A entrenan con los alevines B juntos. Eso solo en portería, ¿vale? Después están los equipos, cada uno en su campo. Y empezaríamos con una tarea, un escenario que he preparado de salida de balón, ¿vale? Ofensivo. Sí. Que si lo estás viendo, pues aquí te explico cómo hago que participen pues los 5 porteros. Uno actuaría como portero en sí, 2 como centrales, 1 pivote, soporte y 2 presionarían. Sí. A partir de aquí, pues ya lo que el equipo pues demande. Yo no he hecho una tarea cerrada, sino un poco para que cada entrenador portero vea cómo podemos empezar una situación y al final, a partir de las matices que le pida a su entrenador o que vea de cualidades de su portero o algo, pues pueda desarrollar tareas. Esta situación, por ejemplo, en el Cádiz nos la podemos encontrar mucho, ya que al sacar normalmente en corto, pues tenemos 2 puntas o un delantero media punta que nos van a saltar en la presión. ¿Qué le podemos pedir aquí un poco al portero? Pues bien, o que siga la circulación hacia el otro lado, o una que nos gusta mucho, que fije a saber quién le salta, quién le orienta la presión, y a partir de ahí, pues, o conecte directamente con lateral o con otro jugador que aparezca, que podría ser las mini porterías, o que aparezca el tercer hombre, porque uno le salte directamente al portero y libere al otro central. Sí, porque mira, la tendencia de los dos jugadores rojos podría ser de tapar las porterías para no recibir gol, porque al final tienen una para una de portería por defender. Entonces allí el portero tiene que evitar el salto del delantero de la media punta. Nosotros, y creo que cada vez hace más en el fútbol, pues el portero empieza a pisar el balón hacia adelante, fija un poco, porque estamos buscando que este equipo, digamos, salga de esa zona de confort o de ese bloque en el que se instala cómodo. ¿Qué vuelta le podemos dar a una tarea de este tipo para que no ocurra a lo mejor que puede pasar con niños, que se me vayan los dos a las mini porterías y no salgan? Que meterle un número de toques o premiarles con que si roban pueden finalizar a portería, porque creo que esto es otro aspecto muy importante del entrenamiento de porteros, que hay que familiarizarles con que el fallo puede pasar. Yo puedo fallar un pase perfectamente y una vez que falle el pase, pues tengo que intentar parar y tengo que intentar solucionar lo que ha pasado, quitándole un poco ese miedo ya desde el entrenamiento, ¿vale? Al final, y es un poco, esta es la línea de trabajo que llevamos en ofensivo, que son al final tareas integradas, donde haya mucha movilidad, donde haya circulación de balón, de líneas de pase, fije, pise, que al final, aunque no tengamos, obviamente, porque no podemos tener 11 jugadores de cada equipo, pero que haya toma de decisión y que el portero tenga que llevar la iniciativa. Vale, pues por la tarea defensiva, la que he elegido, pues podemos simular un poco como el inicio o que nos encontramos en una transición, porque vemos que el portero lo he puesto muy adelantado, ¿vale? A raíz de ahí, pues el que va a tener siempre la iniciativa o al final en un partido el que va a decidir es el que tenga el balón, que puede meter este pase al espacio, puede decidir conducir, puede jugar al pie del otro rival, de su compañero. Ahí ya el portero tiene que decidir si vuelvo a portería, si mete un pase filtrado, si puedo salir o no. Y además le podemos meter un condicionante que puede ser un defensor, porque el comportamiento del portero no va a ser igual si llega un defensor a la ayuda en esa jugada o si no. Al final seguimos metiendo un poco la toma de decisión al portero en un mismo escenario. Fíjate cuántas situaciones le podemos crear, tanto de duda como que tenga que resolver,
y además podemos premiar que si bloca, que yo creo que es algo que le tenemos que dar una vuelta siempre en la tarea de que el portero, o sea, debe de intentar bloquear una vez que sea un disparo. Pues podemos trabajar, por ejemplo, el reinicio rápido, pues con un hombro con mano, o si alejamos más al compañero que está en el otro lado con pie, porque nos interesa en esta sesión o en esa semana, dependiendo del rival, que haya ese reinicio rápido pues hacia el otro perfil. Sí, y presentar también la continuidad del juego. Que no sea, que al final también tenemos que intentar eso, como en la otra en la ofensiva hemos puesto el condicionante de que si pierdo pues me van a chutar. Aquí al revés, aquí si bloco, si recupero el balón, pues el juego también sigue y me puede interesar que sea de rápido. Una pregunta, una pequeña provocación, ¿vale? Sí. En esta tarea defensiva, si tendrías que focalizarte más si tendrías que tener un focus más, ¿lo tendrías sobre el bloque del portero, sobre la parada, o sobre la línea de pase que ofreces en fase defensiva? O sea, si me quiero centrar en el portero, ¿no? En sí. Sí, la pregunta es, si quieres centrarte más en esta tarea, si quieres centrarte más en la parada, ¿vale? Después del disparo de los rojos, por ejemplo, o la colocación, la toma de decisiones del portero en esta fase defensiva. Cómo se coloca, dónde se coloca, el perfil, ¿dónde pondrías más el focus? ¿En la toma de decisiones o en la parada? En la toma de decisión, porque como bien has dicho, primero súper importante el perfil. Si no estoy bien perfilado, seguramente ni pueda salir bien, ni pueda volver a portería bien, porque ya no elegiré el desplazamiento adecuado. Que yo creo que lo más importante es que si puedo evitar que me rematen, pues debo salir y evitar que me rematen. Era solo curiosidad, era solo una pregunta. No, al final lo que tenemos que buscar un poco es que el portero sea proactivo, que sepa leer el juego y sepa, igual que no es lo mismo, por ejemplo, que yo me plante prácticamente fuera del área, o que el portero, por ejemplo, en esta situación ve que hay un defensa, me voy atrás y espero a ver si tengo esa ayuda del defensa que le dé tiempo a llegar. Pero sí, lo que nos tenemos que centrar es en la toma de decisión del portero, pues eso, que me coloque bien, si vuelvo hasta qué punto vuelvo, si salgo bien y me anticipo el remate, que esté bien perfilado. No es solo una tarea de vete a la portería y párala, ¿sabes? Sí. Para corregir, por ejemplo, algunos errores, ¿no? Por ejemplo, dentro de las decisiones del portero. ¿Intervienes solo con la comunicación o piensas de proponer sucesivamente una tarea más específica sobre el error? O sea, ¿por ti es suficiente, necesario solo la comunicación al portero de este error, un refuerzo positivo o un feedback sobre el error en un segundo momento a final de la sesión de entrenamiento? ¿O presentarías una sesión específica o un momento a sesión específica sobre el error? A ver, depende. Yo creo que un poco también de la gravedad del error y si veo que es muy repetitivo o no. Hay veces que, no sé si lo comentó, que me llevo bastante bien con él en el otro post, Unai, pero a lo mejor con una simple pregunta que a él le gusta mucho, ya el portero se da cuenta. Pero si es un fallo que tú veas que con una comunicación no verbal o algo, sí podemos irnos a tareas un poco más simplificadas o preparar en otra sesión una situación parecida, pero que antes haya un calentamiento o una primera tarea que sea esta situación, pero de una manera más fácil de resolver para ir corrigiéndola, que simplemente la comunicación verbal. Yo creo que tenemos que ir valorando un poco. También creo que para ello es importante, primero, si podemos grabar la sesión, porque grabar la sesión no tanto, pero sí que grabando los partidos con ellos mismos se dan mucho más cuenta de los errores y cuando se ven a ellos mismos lo aprenden, creo, más rápido.
o si no, pues ya optar por esta vía de lo que hemos hablado, pues tareas más simplificadas, volver a empezar de nuevo en otra sección con una progresión más fácil o más lenta. Yo creo que es un poco, depende qué tipo de rol sea. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta, Mateo, porque entiendo que tú estás más especializado en el entrenamiento de equipo. ¿Compartes esta visión del entrenamiento de portero que se está dando en los últimos años? En parte no, estoy de acuerdo contigo sobre el tema de que no hay que apartar los porteros. No me gusta esta situación porque aparte que no entrenan con el equipo, entonces no hay intercambios ya solo con el balón con los otros jugadores, y esto es malo. Hay intercambio de pases o chutes entre porteros y esto no es entrenante, no es entrenamiento. Y cuando hay intercambios con otros jugadores del equipo sí que es entrenamiento efectivo para mí. Entonces esta parte estoy de acuerdo contigo. Y a veces se fuerza demasiado esta parte de los porteros que juegan con los pies. Sentido, está muy bien jugar asociativo y tiene que ser, el fútbol ha nacido por ser asociativo porque hay 11 jugadores en campo. Entonces sí, pero pienso que en el fútbol formativo es necesario dar algunos estándares para los jugadores. En sentido, un jugador cadete no puede llegar a un cadete división de honor de un equipo profesional sin saber qué es un bloque, cómo se bloquea un disparo. O reconocer cuándo se va con los puños, o cuándo se va con la mano abierta, o cuándo se cruza el brazo por arriba, o cuándo vas con la mano del mismo lado. Todas estas cosas yo pienso que son necesarias en algunas categorías de alto rendimiento. Totalmente de acuerdo. Esta es mi opinión. Pues acabamos nuestra conversación, fantástica conversación, Antonio, con un consejo que le darías a un joven portero y también a un joven entrenador de porteros que está empezando en esta área. Bueno, pues sobre todo para ambos perfiles, ganas de aprender, que escuchen lo que puedan, que vean fútbol, que se comparen con otros compañeros, que pregunten, que no tengan miedo a preguntar, porque creo que muchas veces nos callamos para nosotros mismos dudas, que al final que una conversación como por ejemplo esta con alguien que no conoces te pueden venir nuevas ideas. Y un poco eso, por detallar un poco más en el portero joven, eso, que escuche al entrenador, que si tiene entrenador de porteros, que cada vez hay más, pues lo escuche, que trabaje con él, que practique las dos manos, las dos piernas, porque al final el portero cada vez tiene que ser más completo. Y al entrenador de porteros, pues un poco que se forme, que haga los cursos de la federación, que compañero con el que esté enfrente de otro club, charle con él, porque mira, por ejemplo, hace un mes así vino a jugar contra el Cádiz en categorías más altas del Granada, en filial, y pude hablar con el entrenador de portero del filial del Granada y creo que es una de las mejores charlas que he tenido. Y fueron solo 20 minutos, pero un poco lo que hemos hablado antes, todo preguntas, todo compararnos, qué hacíamos en un lado, qué hacíamos en el otro, qué nos gustaba, cómo veíamos los porteros, y yo creo que así se aprende un montón, que no tengamos miedo de acercarnos a nadie ni de preguntar a nadie, porque así es como se aprende. Y si obviamente ya puedes ir a otros sitios a ver cómo se trabaja allí, pues es maravilloso. Estupendo, Antonio. Pues yo, por mi parte, agradecerte de esta charla que hemos tenido juntos y gracias por compartir con nosotros tus experiencias y conocimientos y dedicarnos este tiempo. Y nada, espero de volver a colaborar contigo nuevamente aquí en Conexión Cantera y agradecerte nuevamente. Mil gracias, Antonio. Nada, a ti.